Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional, en esta oportunidad desde París, Francia, con Michel Lowy. Michel Lowy es sociólogo y filósofo marxista, actualmente es director de investigación emérito del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, además de ser coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional. Bienvenido, Michel, a esta consulta internacional por la calidad educativa. Muchas gracias por poder dialogar con ustedes. Michel, tú además de investigador, de docente, también tuviste mucha relación, mucho que ver con toda la rebeldía estudiantil en América y en la propia Europa durante la década de los 70. Dentro de las perspectivas de lucha del movimiento estudiantil y de los profesores en décadas anteriores, ¿cómo emergía el tema de la calidad educativa? ¿Cómo? ¿Cómo emergía el tema de la calidad educativa? ¿Cómo se planteaba? Bueno, sí. Mira, no podría decir que fuera un tema central en las movilizaciones, ¿no? Más bien era, si se puede decir, una defensa de una enseñanza de calidad contra reformas de corte neoliberal, reformas que tendían a introducir elementos de privatización, reformas que planteaban aumentar el costo de la educación para los estudiantes, que en principio en Francia es casi gratuita, ¿no? Entonces fueron más movilizaciones defensivas contra iniciativas de parte de gobiernos neoliberales de varios colores que ponían en peligro el carácter de la educación como servicio público gratuito y la calidad, obviamente, de la enseñanza. Entonces, eso fue uno de los temas, ¿no?, de esas movilizaciones muy importantes. Ahora bien, en los últimos años hemos visto movilizaciones estudiantiles en Francia muy importantes asociadas al tema de las reformas educativas. ¿Cuál es el foco de estas protestas? ¿Cuál es la bandera que hoy están levantando los jóvenes estudiantes en Francia? Y más una vez es una protesta en contra de una orientación que no es solo de Francia, sino europea, llamado Acuerdo de Bolonia, teniendo por objetivo la rentabilidad de las universidades, de la enseñanza, la sumisión a criterios cantitativos, es decir, bueno, cantidad de alumnos, cantidad de publicaciones, cantidad de aulas, de horas de enseñanza, en fin, todo es cuantificado, ¿no? Y desaparecen criterios y valores cualitativos. Ese es el sentido de la reforma neoliberal en toda Europa y también en Francia, contra las cuales se rebelaron tanto los maestros, los profesores como los estudiantes. Se hizo un frente común, se le dio una pelea muy dura, no se consiguió todo lo que se esperaba, pero por lo menos se limitó un poco los elementos más negativos de esa reforma. Ahora bien, Lowy, tú diriges la red o participas en la red ecosocialista, eres coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional. Y este es un tema que cada vez más presiona a la comunidad internacional, pero todavía en muchos sistemas educativos nuestros es un tema marginal. ¿Cómo potenciar toda la educación ambiental, el ecosocialismo en nuestros sistemas educativos? Sí. Bueno, realmente es una paradoja en un momento en que la cuestión ecológica aparece como uno de los problemas científicos, humanos, económicos, políticos, sociales, etcétera, de la vida en el siglo XXI, el tema esté ausente o casi de la enseñanza, ¿no? Es un absurdo. Entonces, efectivamente, hay que corregir eso y plantear el estudio de las cuestiones ecológicas, de las amenazas de catástrofe ecológica que pesa sobre la humanidad, sobre la vida en el planeta. Ese es un tema
que debe ser estudiado por todos, por los jóvenes, no solo por algunos especialistas, porque son cuestiones que interesan a todos, son cuestiones eminentemente sociales y políticas, aun si claro tienen elementos de análisis científico, ¿no? Pero cuestiones muy candentes de interés social y político para toda la población, sea de Venezuela, de América Latina y de todo el mundo. Entonces es fundamental que eso esté presente en la enseñanza. ¿Cuáles son esos peligros que hoy enfrenta la humanidad en materia ambiental? Si puede hacernos una pequeña síntesis al respecto. Sí, bueno, para decir dos palabras, todos los señales de la, digamos, destrucción ecológica del planeta están en rojo, ¿no? Sí, es el envenenamiento del agua, del aire, de la tierra, la destrucción de especies vivas, ¿no? Se calcula que en las decenas de años no habrá más peces en el océano, las abejas están desapareciendo, y sin abejas no hay ni fruto ni legumbre, ¿no? Etcétera, etcétera, la biodiversidad. Bueno, todo eso configura un panorama trágico, ¿no? Y lo peor de todo es la amenaza del cambio climático, es decir, digamos, el calentamiento global que ya empezó y sabemos, nos dicen los cientistas, si supera los 2 grados de elevación de temperatura en relación al promedio del siglo pasado, bueno, tendremos una catástrofe ecológica sin precedente hace millones de años. Una catástrofe en la cual veremos fenómenos como el derretimiento de los hielos del polo sur y polo norte, y por tanto la elevación del nivel del mar de no se sabe cuánto, pero bastan 2 metros para que la elevación del nivel del mar para las principales ciudades de la civilización humana, Hong Kong, Londres, Amsterdam, Venecia, Río de Janeiro, etcétera, estén bajo agua, ¿no? 2 metros. Ahora, si se derrete el conjunto de los hielos polares, son 70 metros, ¿no? Claro, eso no va a pasar la semana que viene, ¿no? Pero es un proceso que ya empezó y va más rápidamente que lo que prevían los científicos. Entonces, es algo muy preocupante y es algo que resulta, dicen los científicos, de la actividad humana, ¿no? Ahora, la humanidad vive en el planeta hace centenas de miles de años y el problema del calentamiento global viene de la revolución industrial del siglo XVIII. Se ha acelerado muchísimo bajo la globalización europea. Entonces nosotros decimos, es la actividad humana, no en general, es el sistema capitalista industrial occidental moderno que es el responsable del proceso de destrucción de la naturaleza, de los equilibrios ecológicos y de esta amenaza terrible del planeta. Eso es la conclusión a que hemos llegado nosotros, los ecosocialistas, pero nosotros, ¿no? Nosotros estudiosos y militantes hemos llegado. Ahora bien, estamos a tiempo de revertir esa catástrofe planetaria. ¿Qué hay que hacer para revertir esa catástrofe? Bueno, sí. Hay tiempo, no mucho, pero hay tiempo aún para detener ese curso, esa corrida suicida, ¿no? De la civilización capitalista hacia abismo, ¿no? El calentamiento. Pero eso implica una alternativa radical, ¿no? Y si la raíz del mal, radical quiere decir ir a la raíz del mal, del problema, ¿no? Si la raíz del mal es el sistema capitalista industrial moderno, hay que pensar en alternativas anticapitalistas, postcapitalistas. Y ahí viene la propuesta ecosocialista, ¿no? Que es justamente la búsqueda de una conjunción, de una convergencia entre la crítica ecológica del productivismo y del capitalismo
y la crítica socialista, marxista del capitalismo. Entonces, esa es la propuesta ecosocialista, es la propuesta de cambiar, obviamente, la relación de producción, la relación de propiedad, de organizar una planificación democrática, pero es una propuesta muy ambiciosa de proponer un nuevo modelo de civilización, ¿no? En ruptura con la civilización, basada en otros valores, valores de solidaridad, de cooperación, de democracia radical, de colectivización, una civilización. Ahora bien, obviamente no podemos esperar de brazos cruzados que nos caiga el ecosocialismo del cielo, ¿no? Es decir, la lucha por el ecosocialismo hay que empezarla aquí y ahora, ¿no? En movilizaciones por reivindicaciones concretas, sociales y ecológicas a la vez, que permitan avanzar en dirección a la justicia. Entonces, hay luchas ecosociales, por ejemplo, de indígenas en América Latina, contra las multinacionales del petróleo, de la minería, que tienen ese carácter ecosocial, ¿no? Y hay luchas en la ciudad, por ejemplo, por el transporte público gratuito, que permitirían reducir el coche individual y, por tanto, las emisiones de gases, ¿no? Bueno, todo eso son luchas ecosociales que van apuntando en dirección a lo que sería la alternativa ecosocial. Y para dar un ejemplo de América Latina, que es muy importante, el ejemplo del Plan Parque Zuni, ¿no? Una propuesta de los indígenas, de los ecologistas, de los socialistas de Ecuador, de que ese inmenso parque, con una extraordinaria biodiversidad de Zuni, donde viven muchas comunidades indígenas, donde hay mucho petróleo bajo tierra, bueno, la propuesta es dejar el petróleo bajo tierra, pero exigir de los países ricos que pretenden luchar contra las emisiones de gas, etc., que indemnicen a Ecuador por la mitad del valor de su. Eso fue la propuesta. Durante varios años, el presidente de izquierda de Ecuador, Correa, asumió el plan. Asumió ese plan. Ahora bien, la verdad es que los países ricos tienen muy poco dispuestos a indemnizar a Ecuador, hubo algunas contribuciones muy limitadas. Infelizmente, el gobierno de Correa por el momento renunció al plan. Creo que es una equivocación. Pero bien, el plan es un ejemplo concreto de medidas que se pueden tomar aquí y ahora, ¿no? Y que tiene un sentido ecosocialista, porque apunta que hay cosas más importantes que la ganancia, ¿no? El lucro, la acumulación del capital gracias al petróleo, ¿no? Lo más importante, ¿no? Que son la naturaleza, la vida, las comunidades indígenas, y el petróleo bajo tierra es la más importante medida para luchar por el cambio climático. Entonces, es un ejemplo de cosas que pueden hacer. Michel, ustedes son en el fondo educadores populares, además de que muchos son docentes. ¿Hay materiales didácticos que hayan preparado para trabajar en la escuela, en la educación, sobre el tema ecosocialista? Sí, mire, poco a poco, en algunos países, por ejemplo en América Latina, se está introduciendo la discusión de la ecología y hasta cierto punto también del ecosistema. En ciertos lugares, algunos, ¿no? Pero por el momento es limitado. Hay más posibilidad educacional en los movimientos sociales. Los movimientos sociales son muy receptivos a esa propuesta y a esa discusión. Por ejemplo, en Brasil, el movimiento de los sin tierra, en sus escuelas, etcétera, de formación, está muy interesado en un análisis crítico del problema ecológico y en la propuesta ecosocial, ¿no? Y en otros lugares son sindicatos o, en fin, otros movimientos sociales. Creo que no solo la educación, no solo es la educación formal, ¿no? En las escuelas, obviamente, es fundamental, pero en la educación es algo amplio, ¿no? Es decir, toda la sociedad
está en un proceso de educación, autoeducación, ¿no? En los movimientos sociales, incluso educación a través de su propia experiencia, de lucha, etc. Entonces, para mí la educación es algo que es parte de la vida social, de las luchas sociales, de los movimientos sociales. Michel, y si un educador venezolano, si un joven estudiante quiere vincularse a la red ecosocialista internacional y contribuir con un pequeño grano de arena en la tarea colectiva de salvar el planeta, ¿qué debe hacer? Mira, nuestra red ecosocialista nacional es algo muy modesto, muy limitado, ¿no? Claro, quien esté interesado puede ir a nuestro sitio, ¿no? Ecosocialista International Network, ahí va a encontrar material. Pero mire, lo más importante es ahí donde cada uno vive, tratar de organizar las cosas, ¿no? En Venezuela, ¿no? En su escuela para empezar, pero después en contacto con otras escuelas, ¿no? Y con los movimientos sociales, ¿no? Y con la izquierda, ¿no? Tratar de organizar esa discusión, tratar de tomar iniciativas, ¿no? Está en las manos de usted, el ecosocialismo, no hay que esperar que venga de algún centro, ¿no? No, es en las manos de usted, organícense, ¿no? Ahí en Caracas, de Venezuela, ¿no? Y hasta conocer un proceso revolucionario, que sí se discute el proceso ecológico, organícense en sus escuelas, en sus sindicatos, en sus partidos de izquierda, ¿no? Para plantear cuestión ecológica, la alternativa ecosocialista, ¿no? Organicen redes. En Brasil hay una red ecosocialista, ¿no? Es amplia, hay gente de movimientos sociales, sindicatos, de varios partidos de izquierda, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no una red ecosocialista venezolana? ¿No? Eso sí me parece una tarea que Michel, si tuvieras que sugerir tres medidas urgentes para desarrollar como políticas públicas en función de defender el medio ambiente, la ecología del planeta, ¿cuáles serían tus sugerencias? Unas tres medidas de carácter urgente. en Venezuela o en general. En Venezuela. Ah, Venezuela. Mira, Venezuela es el país de América Latina donde hay el proceso revolucionario más avanzado, eso es un hecho, pero tiene un talón de Aquiles, digamos, que es la dependencia excesiva en relación al petróleo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ecológico y ecosocialista, eso es un problema, porque el petróleo es, junto con el carbón, el enemigo número uno de la humanidad desde el punto de vista ecológico. Ahora, obviamente no se puede exigir que el gobierno bolivariano cierre el petróleo, ¿no? Eso sí no es realista. Pero sí se podría esperar que el gobierno de Venezuela tome una medida limitada, parcial, con un contenido simbólico, político, ecológico, antiimperialista, como fue el Parque Yasuni en Ecuador, ¿no? Algo equivalente, ¿no? Un Parque Yasuni venezolano, ¿no? No significa que se va a cerrar los pozos de petróleo, se tome un lugar, dice, aquí no vamos a explotar el petróleo, lo dejamos bajo tierra y exigimos de los países ricos, de Estados Unidos, Japón, Europa, que nos indemnicen. Es una pelea, eso sería importante. Ahora, habría otra cosa que hacer, ¿no? Por ejemplo, desarrollar una agricultura orgánica, biológica, en Venezuela, que permita limitar la dependencia del país a las importaciones de petróleo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy urgente en Venezuela. Pero francamente no estoy aquí para dar consejos a ustedes, ¿no? ¿no? Ustedes tienen que encontrar las propuestas concretas, realistas, ¿no? Para empezar, ¿no? Claro, no podemos hacer todo de una vez, ¿no? Hay que empezar con cosas modestas, concretas. Por ejemplo, en Caracas, transporte público gratuito para reducir la polución y la emisión de gases de los botes, que es terrible en Caracas. Es un otro ejemplo, ¿no? Pero ustedes es que tienen que inventar las propuestas, las medidas concretas que corresponden a la necesidad de un proceso socialista. Bueno, gracias Michel Lowy desde París, Francia, contó con nosotros hoy su perspectiva de cómo
el modelo ecosocialista puede impactar al sistema educativo y a la sociedad. Visto el sistema educativo, más allá del propio sistema escolar, apuntalando mucho el trabajo con movimientos sociales, movimientos sindicales organizados, para trabajar en la perspectiva de un mundo más justo. Gracias, Michel Lowy, por este contacto en el marco de la consulta internacional por la calidad educativa. Gracias a usted por darme la oportunidad de hablar.